Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1401 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la participación del joven jurista Fernando Enríquez del Consejo Directivo del Centro Social Juan 23, con el que vamos a conversar sobre el decurso institucional de este preproceso electoral, vamos a llamarle así, Altagracia, preproceso, en que está envuelto en el país. Vamos a tener dos reportes, uno de Oscar Grullón, que se refiere a la reapertura del Centro Cultural que preserva el legado artístico de Silvano Lora, y al final un reporte que da cuenta de el secretario general de la OEA, como nos dice en su propia voz, la resolución de la Comisión de Venecia, de juristas internacionales de la Unión Europea, que dictaminó que la reelección no es un derecho humano, sino que por el contrario se regula para evitar que se viole el derecho de los ciudadanos a elegir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Jornada Extra. La semana comenzó con el gran espectáculo montado para el recibimiento de 2 millones de firmas del doctor Leonel Fernández. Fue una semana muy intensa, porque mientras Leonel movilizaba a miles aquí en la capital, el grupo que lidera Danilo Medina realizó 7 actos en distintos lugares del territorio nacional y uno previo en la ciudad de Nueva York, también con una gran cantidad de artistas. Y el Partido Revolucionario Moderno también puso sus ingredientes en el fin de semana, movilizándose cara a cara y buscando engrosar su padrón de miembros, que se sigue abierto todavía. Pero todo eso quedó atrás rápidamente cuando la Junta Central Electoral dio su dictamen, manteniendo el arrastre en la elección de los senadores en el Distrito Nacional y las 5 mayores provincias del país, lo cual afecta el derecho de un 59% de los electores del país, de la nación. Según el dictamen de la Junta Central Electoral, en esas 5 provincias, en el Distrito Nacional, sí se contarán a los senadores los votos que se pueden marcar por los diputados. No así en el resto del país, y eso es un precedente importante, porque no se conocía de que una misma disposición de orden electoral rigiera para una parte del territorio y no para la otra. Pero lo cierto es que ese dictamen no ha encontrado todavía, yo creo que el primer defensor, porque aún los que estaban abogando porque se mantuviera el arrastre, lo quieren completo y no están conformes con que con una decisión que parece que se pasó de salomónica. Sí, se pasó. Se pasó de salomónica. De inmediato el PRM, el Partido Reformista Social Cristiano, dijeron que acudirán al Constitucional para llevar la situación. La verdad es que hubo un rechazo generalizado de todos los partidos de oposición, que de alguna u otra manera reaccionaron. La Junta está en una pésima semana porque... Pero la Junta se tiró contra una ley que dice en 3 momentos diferentes, habla de 4 niveles de votación y separa a los senadores de los diputados, 3 veces la misma ley, pero también se fue contra el derecho a elegir directamente como establece la Constitución de la República. Te decía que la Junta está en el candelero por el tema de la licitación de los equipos que fue anunciada la semana pasada, pero que cuando se conoció de la empresa que ganó la licitación, una empresa pequeña, DigiWorld, que tiene un capital de 5 millones de pesos y solo 7 empleados en un local de apenas 90 metros cuadrados. DigiWorld fue inhabilitada por el sistema de compras y contrataciones del gobierno, porque en el año 2011 incumplió en la entrega de 1.300 computadoras que le vendió a la OCTIC, y ahora de lo que se está hablando es de una operación que envuelve 55.000 equipos y 19.9 millones de dólares. Muchas veces superior la operación. Y el monto son 1.000 millones de pesos. Bueno,
Pero otra decisión, esta vez del Tribunal Constitucional, sacudió los cimientos mismos del sistema político dominicano cuando anuló uno de los artículos de la ley de partido que dio poder a las cúpulas señaladas por su nombre y apellido de los partidos para que estos decidan, independientemente de lo que establecieran sus estatutos, cuál es el método que va a regir para la elección de sus candidatos. Y eso afecta de inmediato al Partido de la Liberación Dominicana, que es el único que había tomado una decisión amparado en ese artículo, y decidió que iba a elegir sus candidaturas mediante unas primarias abiertas, es decir, con el voto universal de los ciudadanos, aunque sus estatutos establecen que es con el voto de los militantes, de los miembros del partido. La reacción del PLD... ¿Qué va a hacer el PLD en este momento ahora? Lo que dice la reacción inmediata, formal del Partido de la Liberación Dominicana, fue que ellos iban a esperar que la Junta diera a conocer... el tribunal. El tribunal diera a conocer la sentencia in extenso. Para ellos leer todos los argumentos y motivaciones y ver cómo se acogían a eso. Bueno, hay quienes dicen que como la decisión del PLD fue tomada antes, ya no le concierne esta anulación. Pero otros interpretan que, bueno, la razón de incoar el proceso de inconstitucionalidad fue cuando se dio esa facultad, y al anularse esa facultad se supone que se anula todas las consecuencias que vinieron detrás, sobre todo cuando no se ha ejecutado todavía la decisión del PLD de coger mediante primarias abiertas, cuando decidida por el Comité Central contra sus propios estatutos. Y hay quienes entienden que o modifica los estatutos o modifica la forma de elegir los candidatos. La modificación de los estatutos implica una reunión del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Según los mismos estatutos. Según los mismos estatutos. El Congreso es la máxima instancia del PLD y se supone que el Comité Central actúa como órgano ejecutivo entre Congreso y Congreso, pero el único que puede modificar los estatutos es un Congreso extraordinario que tiene una metodología específica de convocarse. Bueno, el otro elemento político importante de la semana fue la publicación de la encuesta Gallup para el periódico Hoy, donde aparecen novedades. Por ejemplo, llama la atención la alta proporción de la ciudadanía que expresa deseo de cambio político. Y dice otro partido. Y de otro partido, 58% dice que espera que sea otro partido el que gobierne a partir del 2020. Pero también más de un 76% cree que debe haber cambios, incluso radicales. Sí, dice un cambio radical, son 78% entre ellos, cuando se suman los dos. Y el 68% que rechaza la reforma constitucional, aunque ese número más o menos se ha mantenido ya un chin más alto, ya un chin más bajo. Sí, pero ese 68% es muy importante porque es más de 2/3, pero además porque una parte importante de ese 68% dice que en caso de que lograra la reelección, la repostulación, no votaría por el presidente Danilo Medina. Creo que el 62% no votaría, dice, del 68%. Bueno, por otro lado, ahí entre las novedades está el afianzamiento de Luis Abinader como líder de la oposición, que aparenta la pregunta ¿quién es el líder de la oposición? Muy por encima del resto, con un 33%, pero Abinader también aparece encabezando a la pregunta de a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente. Abinader le saca 4 puntos de ventaja a Danilo Medina y 8 a Leonel Fernández. Y a lo interno del Partido Revolucionario Moderno multiplica casi por 7 la puntuación en relación a Hipólito Mejía. Casi por 10, porque está 78 por un lado a 9 y 80 a 7. Más de 10 veces, está 87 entre los que son miembros del partido Revolucionario Moderno. Y 78 a 10, 78 a 10 entre el universo, pero de los miembros dice 80 a 7. Bueno. Eso es una diferencia muy grande y hace que surja Abinader como una opción alternativa importante, sobre todo si hay un deseo de cambio grande en la población. Y con un panorama en el Partido Revolucionario Moderno aparentemente sin conflicto. Sin conflicto, pero tienen un problema que van a seguir pendiente de eso y distraídos hasta finales de este año
buscando una definición de una candidatura que aparentemente está excesivamente definida. Pero bueno, ahí está, esa es la situación. Esos son de los hallazgos que hay en la encuesta Gallup para hoy de esta semana. Pero bueno, doña Margarita, que volvió a hablar del tema de que el país está preparado para que una mujer la gobierne, ahora habló en un momento en que las tensiones dentro de su partido y la radicalización dentro de las posiciones tanto del danilismo como de los que siguen a Leonel Fernández están virtualmente copando toda la atención pública. Margarita aparece con un 7% entre las posibles candidaturas presidenciales. Bueno, y mientras tanto la diputada Farideh Raful fue sometida a un nuevo zarandeo de las bocinas gubernamentales. No, de las bocinitas. Después que revelara que el 95% del gasto en publicidad del gobierno se coloca en páginas y blogs que no alcanzan una lectoría de 20 personas al mes, pero eso es mucho, es muy fuerte, porque el gobierno está gastando, el primer trimestre gastó casi 12 y pico millones de pesos diarios al día en publicidad, cada día, sí. En el ámbito internacional, pues esta semana continuó el deterioro de la situación en Venezuela, Altagracia. El gobierno detuvo al vicepresidente del Parlamento, sí, Edgar Zambrana. Y lo acusa de lo mismo que no ha acusado a Juan Guaidó, sí, que es la cabeza, sí, y no se ha atrevido el gobierno a ponerle la mano a Guaidó. Y en Panamá, sin ningún sobresalto, pasaron unas elecciones que se definieron por un 2%. Apenas 2% de diferencia. Y con una mayoría relativa, porque fue 34 que ganó, con lo que ganó el presidente, 34%. Pero los panameños hicieron otra cosa, cumplieron una nueva normativa electoral que establece límite a las campañas, al gasto y a la extensión. Hicieron una campaña de solo 2 meses, una campaña electoral, y eligieron candidatos y cumplieron la ley. Silvano Lora promovió la Bienal Marginal como uno de sus logros en términos de activista cultural, posteriormente la Feria Marginal, y en este periodo en que acaba de terminar la Feria del Libro, la Feria Marginal se constituyó en una propuesta alternativa en el que cientos de ciudadanos participaron de una nueva forma de ver la actividad cultural. Vamos a ver el trabajo de Oscar Grullón. Plantear una feria marginal bajo el mismo concepto de la Bienal Marginal, rescatando más que nada la inclusión de todas las artes. Para mí, una de las cosas más importantes que hizo Silvano fue incluir en un mismo espacio distintas manifestaciones estéticas, crear la
del arte con Puerto. Su batalla antijurídica, revolucionaria, todas las epopeyas modernas, todo el martirio del exilio. Silvano Lora llevó toda esa artesanía nuestra de hombres y leños, fue a enseñarle a los niños de Suiza cómo se hacían las chichiguas y el Santo. Sabemos cuáles son las circunstancias de muchos escritores y escritoras de la literatura en nuestro país y sabemos el descontento de muchísimos colegas y con estas actividades del oficialismo. La Feria Marginal se circunscribe en un espacio inclusivo, cuestionarnos de estas otras posibilidades de hacer arte y de hacer activismo al mismo tiempo y sobre todo de qué postura o qué podemos hacer desde lo que sabemos como artistas. La filosofía de lo que puede ser ese espacio para esta generación milenio como un espacio político, porque Silvano Lora, aparte de ser un gran artista, un gran humanista, Silvano Lora fue un político combatiente. Y la Bienal Marginal, con una propuesta política, con una propuesta intelectual, sobre todo, la Bienal aquí, el sector cultural entero, está en crisis. Y eso no lo debemos olvidar. Encontrar esto en Silvano para mí fue muy importante, porque el proceso de dictadura en República Dominicana, Silvano fue un artista que luchó contra eso. Yo quiero que sean las imágenes las que hablen de esta nación tan hermosa que fue Silvano. Es simple y llanamente decir que aquí estamos, es una resistencia y los espacios de resistencia siempre son necesarios. Es un privilegio contar esta noche aquí con la compañía de Fernando Enríquez, un joven jurista distinguido en el ejercicio profesional, en el mundo académico, dirigente del comité ejecutivo de la directiva del Centro Social Juan 23. Bueno, pues hemos invitado a Fernando para conversar con él sobre la perspectiva, el discurso institucional del país. Esta semana fue, digamos, una semana de incertidumbres porque hubo dos decisiones conflictivas de cara al proceso electoral. Una de ellas, la decisión de la Junta Central Electoral que mantuvo el arrastre en algunas partes, un 59% del electorado en la elección de los senadores, y por otra, una decisión del Tribunal Constitucional que anuló uno de los mandatos, digamos que el centro de discusión de la ley de partido, de que si lo decidían las cúpulas o eran los estatutos los que iban a decidir cómo se elegían los candidatos. Vamos a empezar por la Junta Central Electoral. Fernando, ¿cómo ves tú esa decisión? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vemos que el panorama va a estar muy entretenido, lo ha estado y lo seguirá estando, parece, por los próximos meses hasta que definitivamente el proceso electoral se defina, y luego vendrán también las entretenciones posteriores que esperamos sean mejores que en otras ocasiones. Efectivamente, en esta semana hay una decisión tomada el día 7 de mayo por la Junta Central Electoral, de la cual, si bien se perfila este proceso de distribuir entre algunas provincias, el Distrito Nacional y 5 provincias más, la continuación del voto de arrastre, y en el resto del país no, es una decisión que nos deja de entrada en la gran incógnita de en qué fundamento legal, en qué asidero se fundamentó la Junta Central Electoral para poder evacuar una decisión de esa envergadura. La decisión, lo único que ha salido público son 2 páginas de la decisión.
hay mucha incertidumbre porque hay un anuncio de esa decisión de que fue de manera unánime tomada por todos los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Sin embargo, posteriormente sale a la luz pública una comunicación del doctor Roberto Saladín indicando una posición contraria a lo que se ha externado. Bueno, desde antes de que se conociera la resolución ya circuló la versión de que Roberto Saladín estaba disintiendo de lo que se veía que era ya una decisión tomada por la mayoría de la Junta Central Electoral, o sea que a mí no me sorprendió. Correcto. Se conocía desde antes eso. Pero hasta aunque que no, el texto de Roberto Saladín se vino a conocer posteriormente. Hay que ya. decir que el texto de Saladín es bastante bien elaborado, pero a Saladín además de economista es abogado, ¿verdad? Correctamente. Creo que él era originalmente abogado. Correctamente. Se ve un discurso Sí. en esos argumentos bastante bien fundados. Realmente es una pieza jurídica sin desperdicio. Aunque también el doctor Castaño es un buen abogado. Sí. Y Carmen Inver Brugal también es una buena abogada. Es correcto, pero sin embargo el razonamiento al que se va más de ser a tono con la Constitución es ese razonamiento que está contenido en ese voto disidente o en esa posición del doctor Saladín. Definitivamente es imposible porque la República Dominicana no es un Estado federado. Como no es un Estado federado, es imposible que situaciones iguales, que un mismo sistema, la organización de un sistema electoral tenga diferencias de una jurisdicción a otra, y que ciudadanos dominicanos, con los mismos derechos, algunos tengan ahora un derecho a votar de una forma y elegir de manera directa y con 4 niveles de votación y unas boletas separadas en cada uno de esos niveles, y sin embargo una mayor cantidad de habitantes, aunque congregados en una menor cantidad de jurisdicciones, no tengamos ese derecho. Bueno, en beneficio de la Junta Electoral, vamos a decir que ellos se agarraron de un párrafo de uno de los artículos donde se establecen los 4 niveles de elección, que un párrafo se refiere a la elección por circunscripciones. Y entonces dice ese párrafo que los votos de los diputados son por circunscripción y que en el caso de los senadores son de toda la provincia, la sumatoria de toda la provincia. Pero no dice específicamente que sean de los votos de los diputados, sino de que uno se va por circunscripción y el senador es de todas las circunscripciones de la provincia. Eso es lo que se podría interpretar, pero ellos interpretaron otra cosa, ¿no? Es correcto, y es una interpretación, las leyes no pueden arrastrada, como traída por los cabellos para agarrarse de algo. Las leyes no se pueden interpretar por una frase que haya en un párrafo, que este es el párrafo 4 del artículo 108, que empieza y establece que es una excepción en el caso de los senadores el que puedan de distintas circunscripciones recibir los votos que haya recibido el partido. Pero ¿por qué es una situación excepcional? Porque la jurisdicción o la circunscripción del senador es provincial precisamente. Y las efectivamente, otras son aunque un ciudadano haya votado en la circunscripción 1 o 2 o 3 de una provincia determinada, respecto del senador, todas esas sumatorias de esas votaciones de ese senador en esas circunscripciones se le van a contabilizar. Pero la del senador, no dice que es la de los diputados. No dice que es la de los diputados, y mucho más aún el argumento, porque como digo, los textos legales hay que interpretarlos como un cuerpo, como un todo. Si hay un artículo 92 que establece que hay 4 niveles de votación y diferencia el nivel senatorial del nivel de los diputados, y dice ese mismo artículo que son niveles separados, que son independientes. Bueno, la ley lo dice en 3 lugares, porque en ese artículo también hay un párrafo que dice que los votos de los representantes ante parlamentos internacionales, que aquí el Parlamento Centroamericano, donde hay, se elegirán en la misma boleta de los senadores.
Sí. Quiere decir que reconoce una segunda vez que la boleta de los senadores va separada. Correcto. Y No, y de la de los diputados. pero la misma decisión, la Y misma hay un decisión tercer de la misma momento decisión en de el la artículo Junta. 130, cuando habla de las alianzas, que vuelve y pone las 4 niveles de votación. Correcto. Y pone presidencial, senatorial, de diputados y municipal. Y es coherente O con sea, la- es con- 3 veces en y la ley de- que, y en la ley de que se partidos también la reivindican dice. los 4 niveles. Correcto. El nivel separado de los senadores, 3 veces en la ley. Es correctamente. Bueno, Eso pero y es. entonces, ustedes en el Centro Juan 23 han abierto que una... Bueno, precisamente lo que hemos notado es que este es un tema donde hay un consenso prácticamente nacional de el carácter inconstitucional del voto de arrastre, porque coarta la libertad de poder votar de manera directa por el candidato que uno prefiera. Sí. Y además, como bien señala el documento del doctor Saladín, es un mecanismo de cómo, un mecanismo de cooptar la democracia y de un mecanismo de dominación. Afecta a la democracia el hecho de que sin uno votar por un candidato determinado, pueda ser favorecido con ese voto. Y en ese sentido hemos lanzado una propuesta por las redes sociales a través de una plataforma electrónica, change.org, donde estamos recabando firmas de manera electrónica y nos hemos sorprendido que al cabo de pocas horas de haber subido esa petición, que es una petición dirigida a que la Junta Central Electoral, en un ejercicio de sabiduría, que la sabiduría implica reconocer cuando se ha cometido un error y rectificarlo, y también en un ejercicio de sus atribuciones, porque todo organismo que tiene la facultad de emitir una decisión, igualmente tiene la facultad de modificarla y arreglarla, pues nosotros apelamos al alto criterio jurídico y ético de los miembros de la Junta Central Electoral para que rectifiquen esta situación. ¿Y puede rectificarlo? Completamente. Bueno, lo más contrastante, por cierto, es que tú sabes quién introdujo en la ley electoral el nivel separado de los senadores de los otros, los 4 niveles. Lo menciona el mismo doctor Saladín. Él lo menciona. Que fue la misma Junta Central Electoral desde el año 2011. Ya lo dice Ya Saladín, porque yo lo había dice. buscado en el proyecto original de la Junta Central Electoral, correcto. que envió en noviembre del 2011 al Congreso, de la propuesta de la ley electoral. Es correcto. Ahí aparece ya, es la misma Junta la que presenta justamente el nivel separado de los senadores. Es así. Y es muy claro, y es el diagnóstico general, es una aberración. Bueno. Realmente la palabra correcta para esta decisión es una aberración. Hay jurídica. otra decisión que el Tribunal Constitucional recibió una docena de objeciones a la ley de partidos y ha dictaminado sobre 2 de ellas. En los 2 casos aceptó la inconstitucionalidad. La primera fue cuando dijo que era inconstitucional penalizar hasta con cárcel a personas que puedan dar informaciones que empañen la imagen de un candidato. Eso lo anuló. Pero acaba de anular otra, la que dio facultad a las cúpulas de los partidos, por sus nombres de cada partido, para decidir cómo se eligen a los candidatos a los partidos, cuál es el método. ¿Cómo tú ves esa decisión, ese dictamen, y qué consecuencias crees que tiene? Bueno, la decisión en ambos sentidos las comparto plenamente. Las 2 decisiones, los diferentes decisiones, momentos del tribunal, porque la primera hace como 3 semanas. Sí, una primera decisión que coartaba el derecho a la libre expresión del pensamiento. Es correcto que en sentido general se tracen normativas que traten de elevar el nivel del debate, pero evitar la nunca, difamación evitar y la injuria, las difamaciones, como ya hay ley en el país que la sanciona. Exactamente, el atentado al honor, pero eso en forma alguna puede constituir un mecanismo de coacción, convertirse para un mecanismo de coacción de que fluya la transparencia y la libre expresión del pensamiento. Porque, por ejemplo, empañar la imagen de un candidato puede decir que ese candidato estuvo envuelto en un conflicto en tal época,
o que atropelló y mató a un niño, o que no mantuvo a sus hijos y fue demandado ante la justicia. Eso empañaría la imagen de un candidato. Pero son informaciones que debe de conocer el votante y que Sí. debe de conocer el que va a asumir una función pública, debe de saber que su vida, aunque obviamente hay reservas muy privadas, muy íntimas que deben de ser respetadas, pero su accionar en todos los ámbitos deben de estar Sobre a la todo luz si choca pública. si ha chocado con las normas sociales o legales. Correctamente. O sea que independientemente de ese respeto y ese nivel de elevar el nivel de los debates, no, el escrutinio público del que pretende aspirar a ser un funcionario Pero la público otra debe de ser. tiene más consecuencias en lo inmediato, la Y- ley, la que anula de la cúpula, porque lo que durante más de un año trató de imponer la corriente del presidente Medina en la ley de partido fue que tuviera que ir a las primarias abiertas y al final se transaron porque fueran los organismos que decidieran qué tipo de primaria Sí, iba. sí. Era- Entonces ahora se anula, que los organismos no pueden ser. ¿Cómo es la cosa? Bueno, era previsible también esta inconstitucionalidad, porque tenemos un sistema ahora constitucionalizado sobre el funcionamiento y la formación de los partidos que privilegia sobre todas las cosas la democracia interna de los partidos. Entonces, ¿qué significa eso? Dentro de la democracia interna de los partidos está la autodeterminación que debe de tener los partidos políticos a cómo van a ser elegidos sus funcionarios y sus candidatos. No puede ser impuesto por una ley extraña. Una ley puede sí trazar las pautas generales de que ese sistema de elección deba de ser mecanismos democráticos, eso sí, pero no puede trazarle la pauta a un partido de un determinado método de primaria, ni privilegiar que cúpulas determinadas por encima de lo que... Por su nombre y apellido. Es Sí. decir, No, exacto, porque esa fue la única ley donde buscó, parece, todos los estatutos de Sí, todos los y entonces partidos le para puso ponerle los nombres de cada el organismo nombre y superior. apellido de cada organismo que quisiera que fuera lo Lo que tuviera. reivindica la decisión es que son los estatutos de los partidos los que deciden cómo eligen sus candidatos, las Correcto. normas estatutarias. Eso es lo que reivindica. Correcto, que hay que entender que a los fines de un partido, a lo interno de un partido, sus estatutos tienen prácticamente, son su pequeña constitución, son su norma fundamental de funcionamiento. Entonces, si una agrupación, un partido, viene primero del libre ejercicio del derecho de asociación, si una asociación de gente decide que la forma en que quieren elegir sus candidatos, sus miembros, sus directivas, es de determinada forma, no puede una ley venir a privilegiar que otros organismos, fuera de lo que el mismo estatuto prevé, vengan a determinar una Bueno, forma hasta ahora distinta. ninguno de los estatutos de los partidos habían establecido que elegían por padrón abierto con el universo. Generalmente los padrones, los estatutos dicen que son los miembros de los partidos los que Los que eligen. deciden. En este caso, el problema es que el Partido de la Liberación Dominicana escogió el padrón abierto, pero sus estatutos no establecían el padrón abierto, sino que se amparó en esa ley que le dio facultad al Comité Central, en este caso, y el Comité Central decidió crear padrón abierto, Correcto. aunque sus estatutos todavía no lo han reformado y dicen que son los miembros del partido. Y entonces, ¿en qué está el PLD ahora? Aparentemente el reto mayor lo va a tener el PLD con esta Sí, porque el con PRM respecto no tiene a problema esta con la decisión. primaria porque ellos decidieron que lo que dicen sus estatutos. Correctamente. El PLD se encuentra ahora en una situación donde tiene una de dos soluciones, en mi opinión. Una, o modifica el método de elección de los candidatos Y para volver a que sean para los volver miembros. a que sean una primaria interna, como dicen textualmente sus estatutos, dice que el método de escogencia es por primarias internas, o tiene que abocarse a convocar un congreso de sus miembros y entonces modificar porque los estatutos. los estatutos establecen que, que se modifican por un congreso, Por un no por la congreso. decisión No, de un organismo. No es la decisión ni Del Comité Central político o ni el del Comité Comité Político. Central. Deben de- Entonces tendrían que buscar un congreso. un congreso. Ni siquiera en la situación actual de los estatutos, ni siquiera un congreso que diga que sea por primarias abiertas sería válido.
porque tienen que modificar los estatutos y entonces tomar la decisión de ir a esas primarias. Bueno, eso remite a otro problema, el conflicto que tiene el PLD, la división profunda, porque hay quienes han celebrado, una parte del partido estaba en contra de las primarias abiertas y querían la primaria cerrada, como dicen sus estatutos. Y todavía el viernes, todavía en la prensa estaban las declaraciones de voceros del grupo de Leonel Fernández aplaudiendo esa decisión. Sí. Entonces, eso reaviva las pasiones y la lucha interna en el PLD. La verdad que lo que uno está viendo a lo interno del PLD nos lleva a pensar en una de dos cosas. O saben mucho más que el común y saben algo que nosotros no sabemos, o realmente hay una gran desorientación y hay un gran caos interno. No será una excesiva confianza en que el poder presidencial lo puede todo. Puede ser, exacto, puede ser que estén en esa confianza, pero realmente los pasos que están dando no muestran una coherencia, no muestran un signo de cohesión a lo interno. Y creo que ellos tendrán que tomar medidas y ver qué van a hacer. Todo eso en un ambiente cuando se anuncia ya casi inminente. Hay una reunión del comité político mañana lunes del PLD y hay quienes anuncian que ya ahí se va a presentar la propuesta de que se reforme la Constitución otra vez para que Danilo sea candidato de nuevo. Eso, ¿tú le ves viabilidad a ese planteamiento? Bueno, sí. Desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, de lo que debería ser imposible tener la viabilidad. Pero si nos vamos a lo que ha sido nuestra penosa historia en ese tema, que viene de ya de más de 100 y tantos años, porque empezamos desde la primera Constitución hasta la actual, me lleva a pensar de que hay una alta posibilidad, y aparenta ser que los rumores que cada vez son más extendidos y más de más personas, hay un intento claro de esta modificación. Como ciudadano, yo creo que este es el momento más importante de atención que la ciudadanía dominicana tiene que tomar. Una vez más someternos a una modificación constitucional en estas condiciones y ya bajo las advertencias que han hecho la Iglesia Católica, que han hecho las iglesias evangélicas, que han hecho distintos organismos nacionales e internacionales, que están mostrando la ciudadanía a través de las encuestas, no solamente de todas las encuestas hasta muchas encuestas sindicadas cercanas al mismo partido de gobierno. Sería realmente un trance muy penoso, muy complicado que se someta a la República Dominicana. Esto y la ciudadanía tiene que estar atenta. Bueno, hay unos números que le hacen difícil. 68% acaba de ratificar en la encuesta Gallup su oposición a que se vuelva a modificar la Constitución, que por cierto, a pesar de la larga tradición en la historia dominicana del reeleccionismo, sería la primera vez que un presidente la modifica él mismo 2 veces consecutivas para lo mismo. Sí, es realmente un gobierno que siempre ha pretendido nunca hacerlo, ha habido, porque hacer lo que siempre nunca se hizo. El gobierno modificó una que ya encontró, una constitución de Correcto. otro. Pero esta ya es la que hay ahora, es ya la que ya Danilo modificó, o sea que tendría que volver a modificar su propia constitución. Ahora. Hacer lo que nunca se hizo. Eso sí es verdad que nunca se ha hecho. Así ¿verdad? Esa frase cae cae perfectamente. Ahora sí harían lo que nunca se ha hecho. Así mismo. Y obviamente uno le cuesta tanto trabajo pensar que la figura presidencial se pueda prestar luego de varios juramentos, de varias Bueno, la última vez juró ante Dios y ante la sociedad, que este era último. Que volvamos otra vez a someter a ese trance, porque muchas veces lo que hacen es de las encuestas solamente leer la parte de las encuestas que dicen del porcentaje de aceptación. Y no se dan cuenta que porcentajes de aceptaciones así ha habido otros presidentes que mientras estén en la presidencia lo tienen, porque al ser un país presidencialista y que un presupuesto manejado tan discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, pues eso te da muchos adeptos.
pero realmente eso no es una medición confiable, porque una vez se sale del poder, se comienza a aquilatar realmente y a evaluar cuál es la popularidad. Bueno, pero llamó la atención que en la encuesta no solamente que se oponen a la reelección una alta proporción, como el 68%, sino que también más del 60% dice que en caso de que lograra modificar la Constitución no votaría por él. Es correcto. O sea que le está dando un voto negativo ahí. Es una tasa de rechazo que es un elemento muy alta y es un elemento no solamente que denota que posiblemente si se diera su proyecto reeleccionista pudiera ser derrotado en una próxima elecciones, pero también es un elemento preocupante porque cuando hay una tasa de rechazo tan elevada, lo único que hace es que el que está en el poder tenga que utilizar mucho más los recursos del poder, tenga que utilizar para abusar y para mantenerse. Ganar. Pero eso crea una gran fricción porque entonces nos crea una sociedad confrontada y dividida. Bueno, pero la primera división es en su propio partido, porque también hay un 40 y tanto por ciento de los propios del PLD, creo que el 42% en esa encuesta, que no estarían de acuerdo del mismo partido en que se reforme la Constitución. Es correcto, y estaría la potencialidad de que uno de los candidatos abandone el partido también, que es una de las versiones. ¿Y eso no aumentaría la resistencia al voto por la reelección? Que todo eso se haga violentando, por ejemplo, comprando a la gente, para decirlo claramente, porque claro. Aquí todo el mundo entiende que él no tiene los votos, pero que los puede comprar, que puede comprar legisladores para conseguir los votos. Sí, bueno, lo que sí debemos saber como ciudadanía es que la única forma de poder detener que sea nuevamente mancillada nuestra Constitución es estando firme, es manifestándose en contra de ese proyecto y haciendo conciencia de los efectos y las consecuencias de Fernando, pero aunque la gente cree que siempre el poder presidencial lo alcanza todo, hay varios casos en que no. Balaguer no pudo en el 78, Hipólito Mejía no pudo en el 2004, y Leonel Fernández en el 12 intentaba y tampoco pudo, se tuvo que quedar con 1.200.000 firmas guardadas. Con 2 millones, ¿verdad?, de firmas, eran 2 millones. 2 millones. Y no pudo tampoco. Sí, es decir, que no es verdad que siempre se impone el presidente. Correctamente, pero siempre requiere, como en cada uno de esos momentos, una ciudadanía vigilante, una oposición unida, férrea y firme, y con una coherencia para poder enfrentar eso. Pues muchas gracias a Fernando Enríquez, abogado, miembro del Consejo Directivo del Centro Social Juan 23, por habernos acompañado esta noche en Jornada Extra. Muchísimas gracias y siempre un placer. A propósito de los reiterados intentos de reelección en varios países de América Latina, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó a la Comisión de Venecia una interpretación del derecho a la reelección como derecho humano. Y el resultado es la decisión de la Comisión de Venecia que reelegirse, optar por una reelección modificando la Constitución o haciendo lo que fuera que hacer, no es un derecho. Vamos a ver la explicación en su propia voz y con eso despedimos esta edición de Jornada Extra. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales.
En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo de diversos reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. El 28 de octubre...